Zombie Apocalypse. El día de hoy vamos a platicar con la parte de los tipos de datos o las diferentes formas de bases de datos, los diferentes espacios que hay. Voy a, denme un segundito. Estoy activando la presentación. Ujú. Me avisan en el momento que ya la puedan observar. Ya, profe. Sí, se ve. Ok. Como les decía, hoy vamos a platicar acerca de los diferentes tipos de bases de datos para darle pie y en las próximas sesiones empezar a programarlas ya. Bien, la primera que vamos a platicar es el día de hoy acerca de un modelo que está basado en datos. Es un tipo de abstracción de datos que se tiene en una representación conceptual. Es decir, esto es la forma en la que voy a configurar, en la que voy a establecer los parámetros que va a tener mi base de datos. En este caso, en ellos intervienen tres conceptos lógicos importantes. Toma nota, por favor, de ello. Para el modelo de datos intervienen tres conceptos lógicos, que son los objetos, las propiedades de esos objetos y sus interrelaciones que existen con esos objetos. ¿Sí? Toma nota, por favor, para poder continuar. Me informas cuando ya pueda continuar. Ay, es que cierra la ventana. Cierra esa. Profesor, Sí, sí, te escucho. nos había dicho que ayudan a configurar qué, perdón. Sí, en este caso son tres conceptos que se configuran, que son los objetos, sus propiedades y las interrelaciones que existen entre ellos. Es decir, un modelo de datos o la forma de los modelos de datos se pueden generar o se pueden modificar de tal manera que se pueda modelar la base de datos y sobre todo la parte que van a ver los usuarios. Ahorita lo vamos a comentar más adelante. Bien, continúo. Por lo tanto, este modelo, esta forma de administrar, esta forma de configurar la base de datos, oculta los detalles de almacenamiento, que no le interesa a la mayoría de los usuarios. O sea, finalmente, el usuario no le importa dónde se almacenan las cosas. El usuario simple y sencillamente retoma, toma, genera la base de datos. Solamente lo ocupa la interfaz de usuario, la interfaz que él ocupa para poder manipular esa base de datos. Por lo tanto, entonces, en esta forma, en este modelo, en este prototipo de base de datos, solamente se oculta, entre otras cosas, los detalles de almacenamiento. Bien, ¿puedo continuar? Sí, profesor. Los usuarios van a hacer referencia a la presentación conceptual de las tablas y el sistema de gestión de base de datos extrae del catálogo los detalles de almacenamiento cuando los necesita. Es decir, ¿alguno de ustedes ha visto bueno, tu propio SAES con el que trabajas? Pues realmente nada más lo que ves es el formulario que a ti te corresponde. Tú no sabes dónde se encuentra almacenado. ¿Alguien sabe dónde se encuentra almacenado la base de datos del SAES? ¿Dónde se imaginan que se encuentra almacenado? ¿Nadie? En cada unidad. Por ¿En cada ejemplo, el unidad? de Esime Zacatenco está en Esime Zacatenco. Así es. O sea, finalmente en nuestro servidor del SICOES, del SAES, se encuentra en cada unidad. En este caso, la suya se encuentra en su escuela y esta a su vez
tiene un respaldo en la Dirección de Administración Escolar. Entonces, cuando yo hago una consulta, directamente vía web, precisamente a un servicio que tengo yo, el almacenamiento que tienes, pues bueno, finalmente es en un disco duro de un servidor local, pero eso finalmente como usuario pues es poco importante, ¿no? Tú como usuario solamente metes tu usuario, tu contraseña, tus credenciales, inmediatamente lo que tú observas es la consulta que tener otros precisamente elementos importantes. Cuando una base de datos tiene muchos usuarios, cada uno de los cuales puede requerir una perspectiva o vista diferente de esta base de datos. Es decir, no es lo mismo lo que ves tú como alumno que lo que veo yo como maestro y mucho menos como lo ve, en este caso, los administradores de esa base de datos, que se refiere precisamente al personal de gestión escolar o al mismo jefe o jefa de gestión escolar. Realmente cada uno tenemos una vista y de acuerdo a las características propias de cada elemento, pues podemos hacerlo, ¿no? De hecho, en un ratito más les voy a mostrar yo, por ejemplo, la vista que tengo yo como docente de esa base de datos y se darán cuenta que incluso los catálogos que existen son catálogos diferentes a los que tú tienes, ¿no? La mía es un poquito más amplia como docente, mucho más, por ejemplo, la gente que está en gestión escolar, la cual ocupa, si bien es cierto, ocupa la matriz o ocupa la base lógica de la base de datos. Bien, una vista realmente la podemos definir como un subconjunto de la base de datos y o puede contener datos virtuales que se deriven de las tablas de las bases de datos, pero que no estén almacenados explícitamente. Me explico. Por ejemplo, entre credencial y credencial, es decir, entre número de boleta y número de boleta, si esa fue la credencial que nos identifica, o entre RFC, que es el caso del docente que entra con su RFC al SAES, y hago referencia con la base de datos del SAES, porque es la que todos conocemos. eh, Existen, por ejemplo, datos virtuales, es decir, datos almacenados de manera genérica, los cuales no pueden ser precisamente los mismos para todos. Ejemplo, hay un campo en la base de datos de los docentes donde se marca la evaluación que tú diste, ¿no? Recuerda que hay un momento cuando en el tercer departamental, en el tercer momento o en el último momento de evaluación, para que tú puedas ver tu evaluación, pues te solicitan que hagas una evaluación del maestro. Entonces, esos datos virtuales que son exclusivamente míos, que pertenecen a otro servidor, porque ese servidor o ese almacenamiento de esa base de datos se da en otro espacio, pero se hace una consulta a ese otro servidor dentro de mi propia base de datos. Y los elementos que se generan, pues se generan propiamente para ese espacio. ¿Sí me expliqué? ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí o no? ¿Sí me estoy explicando, Enrique? Sí, más o menos le voy entendiendo. ¿Ahí me lo puedes repetir, por favor? ¿Desde dónde te repito? Desde una vista, bueno, por favor. ¿Desde dónde repito, Carlos? ¿Si era Carlos quien me pidió que lo repitiera? Eh, no, pues, ¿me podría volver a explicar lo del conjunto de la base de datos? ¿El subconjunto? Ok. Te decía que cuando yo estoy ocupando un formulario extra, a ver, denme un segundito, voy a dejar de compartir a ver si con esto pues soy un poco más preciso. Denme un segundito. Em, Déjenme entrar, como te decía, a una que conocemos todos, para que vayamos explicando precisamente esos subconjuntos. Te voy a compartir mi pantalla. Este es
esto que vas a ver tú es precisamente mi SAES. ¿Sí lo alcanzas a ver? ¿Sí lo ven? Sí, profesor. Sí. Te das cuenta, es un poquito diferente al que tú tienes, ¿no? Al que tú tienes. ¿O es similar? ¿Qué le ves de diferencia con el que tú ocupas? En información le falta el Cardex y en grupos no lo tenemos así. Eso de grupos no está. ETS tampoco lo tienes, saberes Calificar, previos ajá. adquiridos tampoco lo tienes, evaluación no lo tienes, el correo personal sí lo tienes y la clave de acceso sí la tienes. En la parte de profesores, en la parte de JDGE, que es Jefatura de Gestión Escolar, en la parte estadística, en la parte académica, esta parte académica, ¿también la tienes? No lo recuerdo. No, ¿Sí creo lo que esa tienes? no. Ok, bueno. A lo que me refiero con estos pequeños elementos o estas pequeñas subconjuntos de la base de datos es las jerarquías que a cada uno de nosotros nos van dando, según sea nuestro rol como parte de la parte del uso de la base de datos. Por ejemplo, yo tengo esta que tú no tienes. Yo puedo generar, por ejemplo, puedo generar un listado de los alumnos, ¿no? Y lo que yo observo precisamente es mi alumno más su número de su correo electrónico. Situación que tú no puedes ver, ¿no? Sí. Estos precisamente son pequeños o algunos elementos llamados precisamente subconjuntos. Y a esto se refiere precisamente cuando los usuarios, varios usuarios de manera simultánea, van a tener acceso, pero con roles o con jerarquías diferentes. Esto solamente se da en el modelo de datos. Si tú te checas lo que yo te estoy comentando acerca del SAES, yo no sé exactamente dónde se encuentra almacenada esta información. Sin embargo, esta información ya se encuentra almacenada y yo solamente la invoco, yo solamente jalo esa información y que lo voy a hacer mediante precisamente comandos donde yo a un botón le pongo a comandos SQL y de esa manera voy a poder jalar en web, en un servidor remoto. ¿Me estoy explicando ahora sí? Ahora sí me explico un poco mejor. Sí, ya un poco mejor. Ok, muy bien. Cuando yo estoy compartiendo o compartimento de datos y procesamiento de transacciones multiusuario, todos nosotros sabemos que el sistema de gestión de base de datos multiusuario debe permitir, como te mostraba ahorita, a varios usuarios tener acceso simultáneo a la base de datos. Es decir, si en este momento yo les pediría que todos, que los 17, 18, 19 que nos encontramos en la clase, entráramos directamente a nuestro SAES, pues todos podríamos entrar sin ningún problema y cada uno de nosotros tendríamos nuestra propia subrutina, nuestro propio formulario que está activado o está jerarquizado de acuerdo a las credenciales previas, ¿no? A esas contraseñas que nosotros tenemos, que en base de datos se llaman credenciales. Cuando yo estoy activando esas credenciales, entonces se me permite a mí poder generar mi propio formulario. A eso se refiere precisamente cuando un sistema de gestión de bases de datos debe permitir que existan multiusuarios, que existan otros agentes que intervengan en la consulta, incluso en el mantenimiento o bien incluso en la actualización de, como veíamos ayer, de esta base de datos. ¿Sí? Esto es un elemento indispensable para que los datos múltiples de aplicación se integren y se mantengan todos en una sola base de datos. Nada más ponte a pensar, imagínate si en todo el instituto manejáramos diferentes bases de datos para diferentes elementos. De hecho, como te decía, en la Dirección de Administración Escolar se encuentra la base de datos general de todos nosotros. Y es decir, la gente que administra por allá esta base de datos llamada SICOES, pues puede hacer consultas de todas las escuelas en todo momento, en todos los espacios, ¿no? Entonces, es muy importante que una base de datos pueda mantener estos elementos. Es decir, que cuando nosotros estemos diseñando este sistema de gestión de bases de datos o en este software de sistema de gestión de base de datos, seamos muy cuidadosos precisamente en que los registros puedan ser compartidos de manera individual y sobre todo de manera multiusuaria al mismo instante, al mismo momento, ¿sí? En este caso, entonces, el sistema de gestión de bases de datos debe incluir un software de control de concurrencia, ¿sí? Esto lo que me va a permitir es que
cada uno de los usuarios o los varios usuarios que intenten actualizar los mismos datos lo hagan de manera controlada para que el resultado de las actualizaciones sea correcto. Cuando vivimos el problema que le tocó al instituto de esta base, esta plataforma llamada PIDAI, lo que sucedió fue esto, que no checaron el control de concurrencia. Entonces, lo que yo actualizaba como jefe, lo que actualizaba gestión escolar, lo que actualizabas tú como alumno, pues todo se estaba traslapando, ¿no? Entonces hacía una fiesta actualizar otra y otro actualizaba otra. Permitamos que el alumno o que permitamos que el usuario, permitamos que esta persona que va a manipular nuestra base de datos necesite, cree y genere elementos de actualización mediante formularios. Tengo que ser muy específico en ese control, porque de lo contrario entonces la incertidumbre que se va a generar en mi base de datos va a ser mayoritaria. ¿Y qué va a suceder? Pues que me voy a perder, que definitivamente voy a perder los elementos existentes en la base de datos. Bien, ¿dudas? ¿Comentarios? ¿Comentarios todo bien? ¿Sí me estoy explicando? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, pues en general se dice que estas son aplicaciones del procesamiento de transacciones. Aguas con este concepto. Cuando yo hable más adelante de cómo estás llevando a cabo tu procesamiento de transacciones, es precisamente esto, la limitación jerárquica que existe en la base de datos. ¿Sí? Es decir, si yo estoy haciendo un procesamiento adecuado de las transacciones, mi base de datos va a ser actualizada por los propios usuarios, va a ser consultada de manera general por los propios usuarios y sobre todo que en ese espacio no exista precisamente la forma o el momento en que la incertidumbre se pueda generar en la base de datos. Es decir, que yo no puedo entrar a el espacio de otra persona y poder manipular los espacios. ¿Y esto cómo lo tengo que generar? Bueno, pues obviamente haciendo un buen procesamiento de transacciones. ¿Queda claro el concepto de procesamiento de transacciones? ¿Sí queda claro? ¿Sí me estoy explicando? Si yo les preguntara en este momento qué es el procesamiento de transacciones, ¿pudiesen contestarlo? ¿Sería Sí. un procesamiento jerárquico de los usuarios? ¿Procesamiento jerárquico de los usuarios? Sí, sí, sí. ¿Qué busca qué? ¿Qué es lo que busca ese procesamiento jerárquico? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué busca? ¿Qué es lo que busca ese procesamiento jerárquico, ese análisis jerárquico? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué te imaginas que busque, Ramiro? Que no se genere un desorden o que sí, que se asegure que cuando varios usuarios intenten actualizar los datos, se haga bien, se haga adecuadamente. Y más allá de actualizar también, Ramiro, la consulta de los datos. O sea, imagínate si en este caso tú entras a tu SAES o vas al banco y pones tu NIP y resulta que puedes entrar a la cuenta de Montserrat. No es otra cosa más que, ¿sí me escuchan ahí? Por ahí se me perdió conexión a mí. ¿Sí me escuchan? Sí, ahorita sí. Sí. Sí, por ahí de repente se me perdió, se me cayó el Meet. Entonces te decía, cuando yo pido un estado de cuenta en el banco, realmente lo que estoy pidiendo es un análisis de transacciones, es decir, qué movimientos hice. Entonces, de hecho, si tú, por ejemplo, manipulas cualquier base de datos, será obligación ese análisis de transacciones que se lleve un control de ese procesamiento, qué es lo que haces en la base de datos. Es decir, el procesamiento de transacciones lo que permite es llevar un control total de las operaciones que se hacen en la base de datos. ¿Me expliqué? ¿Es lo que genera el historial del usuario que están buscando? Así es, la famosa bitácora de usuario, Luz. Es exactamente lo mismo.
Entonces es muy importante que cuando nosotros ocupemos un sistema de gestión de base de datos y que este vaya a ser multiusuario, nosotros tengamos mucho cuidado en eso, ¿no? En que realmente podamos gestionar la transacción, que realmente podemos generar los movimientos. Y esto es cuando estamos ocupando una base de datos jerarquizada o generada en un modelo de datos. ¿Me expliqué? Sí, me Profe, sí. expliqué. Entonces se refiere también a que no todos los usuarios tienen las mismas capacidades para modificar ciertos datos, ¿no? Por ejemplo, nosotros alumnos no podemos modificar nuestras calificaciones, como ustedes los profes, ¿no? Esto se llama roles. Es decir, cada uno de los usuarios de la base de datos tendrá un rol. A eso se le llama rol. ¿Y cómo es que esos roles los clasifico? Pues con las credenciales. Y llamemos a las credenciales a las contraseñas que permiten el acceso a esa base de datos. ¿Me estoy explicando, Emanuel Solís? ¿Sí me expliqué? Sí, profe. Sí, gracias. Entonces, Emanuel, ¿cómo es un modelo basado en datos, en una base de datos? ¿Cómo lo podría simplificar esto que te comento? ¿Cómo sería, Manuel? ¿Sí me escuchas, Emanuel? Sí, profe, no entendí muy bien su pregunta. Sí. ¿Cómo sería lo que te comento? ¿Cómo sería entonces un ¿Cómo modelo? podríamos aplicar lo que me comenta? Perdón, no te escuché otra vez. No muy bien su pregunta, profe. ¿No me entendiste mi pregunta? No, profesor. Ok. La pregunta es, ¿cómo se genera o cuáles son las características de un modelo de base de datos basada en datos? ¿Qué es de lo que estamos hablando? Sí, pues aquí ya vamos a diseñar pues la estructura de la base y pues cómo se van a almacenar, ¿no? Supongo. No, cuidado, ¿eh? Es lo que estamos viendo precisamente. No te me distraigas, Ok. Emanuel, por favor. Ok. Cuando estamos Sí, hablando de un modelo basado en datos, la primera regla es, no importa que el usuario vea el almacenamiento. Es lo menos importante. El usuario no tendría por qué saber dónde se encuentran almacenados los datos. Las interfaces que vamos a ocupar, como bien lo está comentando en este momento por el chat Fernanda, existen subconjuntos y esos subconjuntos van a ser consultas que hacen los usuarios y existen datos virtuales. Esos datos virtuales pueden ser de nuestro mismo servidor donde se encuentra la base de datos o de un servidor externo que complementen precisamente la idea. Ahora, es importante en este modelo tener mucho cuidado con el procesamiento de transacciones, es decir, mediante modelos jerárquicos, como decía Luz, mediante roles jerárquicos, como decía Luz, y enlazados con el uso de credenciales, entonces lo que se permite es que cada usuario tenga roles diferentes y esos roles diferentes los aproveche de acuerdo a su nivel jerárquico en la base de datos. Ahora sí me expliqué un poquito más, Emanuel. Sí, profe, muchas gracias. Toma nota, por favor, Emanuel. Es importante que esto Sí, quede así bien es. claro para que podamos hacerlo. Bien. Una Sí, función profe, fundamental, gracias. una función fundamental del sistema de gestión de bases de datos multiusuario es asegurar que las transacciones se realicen de manera correcta, sin interferencias. Es decir, que yo cause los menos errores a la hora de actualizar. Ser muy cuidadosos en las credenciales que voy a ocupar. Que se llega a dar el caso, pero muy pocas veces se llega a dar que, por ejemplo, la CURP se hace exactamente igual la CURP hacia otra persona. Cuando se genera hace algunos años, en el 2000, se generó la creación de CURP. Mucha gente decía, es que es para que nos quieren controlar, y es que no.
Lo que pasa es que se acabaron los datos. Fue tanta el nivel poblacional que tuvimos que ya el RFC ya no era vasto. Entonces tuvieron que generarse algunas otras claves para poder identificar a los usuarios de manera diferente. Pueden existir en el país 100, 200, 300 Mario Antonio Muñoz Guerrero que hayan nacido un 4 de febrero de 1977, que es la fecha que yo tengo, pero definitivamente a lo mejor uno se encuentra en Hidalgo, otro se encuentra en Jalisco, otro se encuentra en Chihuahua. Por eso precisamente en este caso la clave CURP permite decir dónde se encuentra o dónde nació la persona. Y además le asigna sistemas de gestión de bases de datos, ¿sí? Ya que el RFC ya no era suficiente para poderlo hacer. Bien, ¿dudas, comentarios acerca de esto? ¿Todo bien? ¿Sí, todo bien? A ver, entonces, ahora sí, Luis Antonio. Luis Antonio, por favor, explícanos cómo es un modelo basado en datos. Es un tipo de abstracción de datos con que se obtiene la representación conceptual. Uh-huh. ¿Cuál es la característica fundamental de este tipo de modelos? Pues, ¿Qué pasa con el almacenamiento, Luis? esos el usuario no es necesario que los vea. O sea, simplemente ahí almacena todos los datos, digamos, pues todo el historial que el usuario quiere observar y nada más el usuario los invoca para ver nada más esos datos. El almacenamiento nada más pues, guarda esos datos. ¿Quién te imaginas, Luis, que pudiese ver esos espacios de almacenamiento? ¿Quién sí podría verlo? ¿Quién sí podría tener contacto con ellos? Pues el creador de ese modelo de datos. En este caso, ¿quién? Pues nosotros, ¿no? ¿Sí? Nosotros colegas somos los que pudiésemos de alguna manera poder observar, manipular e incluso abstraer algunos elementos. Gracias. Octavio, andas por ahí, Octavio Nolasco. Buenas tardes, profesor. Hola, Octavio. Octavio, en este modelo basado en datos, ¿cómo es que se dan las jerarquías de uso en la base de datos? Se dan mediante, en este caso sería como una clave, como usted lo explicaba, en este caso en el SAES, pues entramos con nuestra matrícula y nuestra contraseña, y ya dependiendo de esto, pues a cada uno le aparece una visa diferente. ¿Y a esas contraseñas cómo se le llama en bases de datos, Octavio? ¿Sí recuerdas? A ver, déjeme checarlo, es que no me acuerdo bien. Se llaman credenciales. Ok, credenciales. Toma nota, Octavio. Cuando escuchas las credenciales en la base, te estás refiriendo a las contraseñas que se ocupan para el acceso. Fernanda, ¿andas por ahí, Fernanda? Sí. Oye, Fernanda, ¿y en el SAES sí lo recuerdas? Profe, se cortó su audio. Me quedé en el SAT. Ajá. Ok, en el SAES, ¿cuáles son las credenciales que ocupamos? Matrícula y contraseña. Y el CAPTCHA. Y el CAPTCHA. Sí. Sí. Son las 3 credenciales que ocupamos. Bien, ahora, en este modelo de datos, cuando estamos ocupando nosotros la parte de un CGBD multiusuario, ¿qué tenemos que tener mucho cuidado en qué, Nils Francisco? ¿En qué tenemos que tener mucho cuidado? En el procesamiento de transacciones. Así es, una de ellas. La otra, ¿en qué tenemos que tener cuidado? Bueno, no es que la respuesta es correcta, con eso involucras todo. Y entonces, Enrique Gael, ¿andas por ahí, Enrique? Sí, aquí estoy. Enrique, ¿qué es el procesamiento de ¿Se transacciones? me escucha? Sí, te escucho. ¿Qué es el procesamiento de transacciones, Enrique?
Bueno, sería lo que son, por ejemplo, cuando el usuario hace sus consultas, quiere checar algunos datos que están almacenados dentro de nuestra base de datos. Ajá. Y debemos de ser muy cuidadosos, Enrique, colegas, debemos ser muy, muy cuidadosos en que este procesamiento de transacciones se lleve a cabo de manera correcta, evitando en todo momento la incertidumbre, evitando en todo momento las interrupciones. ¿Me expliqué? Profe, una pregunta. Sí, te escucho, claro. Eh, Ayer mencionaba algo sobre el código. Ajá. Sería el código, ¿cuál es la diferencia entre el código y las credenciales dentro de una base de datos? Es que Ok. ayer, no sé si recuerda que me preguntó qué vendría siendo el 3RV1, que es nuestro grupo en el SAES. Y nos Ah, decía que era un código y después, ¿cuál sería la diferencia entre ese código y las credenciales? correcto, qué excelente pregunta. Mira, una cosa es las credenciales, es el password, el código que va a ocupar el usuario para poder tener acceso a nuestra base de datos. Y el código de registro es aquel que vamos a ocupar nosotros, creadores de bases de datos, para poder destinar las jerarquías o la información de ese usuario. No sé si me explico. A ver, tu credencial de acceso es, no sé, se me ocurre pensar, 2020, 20, 16, 31, 14. Se me ocurre pensar que esa sería tu primera credencial. Y tu contraseña podría ser pato, ¿no? Y el CAPTCHA XXR1. Con eso tú accedes a la base de datos. Pero yo, programador, yo, generador de la base de datos, tuve que ocupar un código de registro para saber que esa credencial que tú introduciste corresponde a una persona cuyo registro en código es el 3RB1. ¿Me expliqué? Sí, profe, sí entendí. Sí, sí. Qué bien. Sí, Bueno, que uno es como a nivel usuario y el otro a nivel programador. perfecto. Ya, eso es lo que quise explicarme. Bien, vamos a ver ahora entonces las categorías que pueden existir precisamente en los modelos de datos. ¿Cómo es que se jerarquizan? ¿Cómo se categorizan precisamente las bases de datos? Bien, tenemos el primero que son modelos de datos de alto nivel o conceptuales, ¿sí? Este tipo de datos disponen de conceptos muy cercanos al modo como la generalidad de los usuarios perciben los datos. Utilizan conceptos como entidades, atributos y vínculos. A ver, algo muy importante en cualquier software, en cualquier base de datos que nosotros generemos, que es muy importante, es que nosotros le demos al usuario una forma muy amigable de poder acceder a su información o acceder a la información que necesita consultar. Entonces, nosotros como programadores, nosotros como generadores, nosotros como ingenieros de estas bases de datos, tenemos que utilizar los conceptos, entidades y atributos y vínculos de tal manera que el usuario observe lo más amigable posible su base. ¿Me expliqué? ¿Sí me expliqué para todos? ¿Sí? Sí, profe. De hecho, para el usuario, bueno, pues debemos de ocultar dentro de los atributos detalles de cómo se almacenan los datos, pero pueden implementarse de manera directa en un sistema de computador. Es decir, yo puedo ocultarle a ustedes dónde se encuentra almacenada la información bancaria cuando tú vas a un cajero automático. No es importante para ti como usuario, lo que te importa a ti es meter tu tarjeta, poner tu NIP, tus 4 dígitos, e inmediatamente al colocar tus 4 dígitos, bueno, pues lo único que tienes que hacer es eh, entrar a un menú lo más amigable posible y en ese menú elegir tú la transacción, la operación que vas a realizar. No es importante en este modelo, como decíamos, que el usuario observe dónde se encuentra almacenada la información. De hecho, sería hasta peligrosa que algún usuario observara dónde se encuentra la información, ¿no? Porque de ser así,
pudiese acceder a ella y al acceder a ella pudiese manipular los datos, ¿no? Entonces, es muy importante que mediante esta parte que te comento, los atributos, formas, registros, cuando estamos configurando, bueno, pues es importante que busquemos que sea amigable, pero ocultando por niveles de seguridad espacios de almacenamiento. Los tres modelos que que son más comunes en las redes, ¿sí? Son el jerárquico, lo más común son el jerárquico, el de red y el relacional. Si en algún momento te llegasen a preguntar, yo mismo te llegase a preguntar, ¿cuáles son los tres modelos de datos en una base de datos? La respuesta indicada sería el jerárquico, el de red y el relacional. ¿Sale? Bien. De hecho, elementos que tú ya, por ejemplo, en el capítulo que te dejé leer, que ya seguramente ahorita vamos a comentar acerca de él, ya tocaron esos tres modelos, el jerárquico, el de red y el relacional. Por ahí, Carlos Arana, ¿andas por ahí? ¿Se anda por ahí, Carlos? Creo que no anda Carlos por ahí cerca. Sí, profe, aquí estoy, es que tenía desactivado el micrófono. Oye, Carlos, platícanos de acuerdo a la lectura que hiciste. De estos tres modelos, ¿qué características tiene cada uno de ellos? ¿Cómo es el modelo jerárquico? ¿Cómo es el modelo de red? ¿Y cómo es el modelo relacional? De acuerdo a la lectura que hiciste, ¿qué características tiene cada uno de ellos? Me parece recordar, es que no entendí muy bien algunas cosas de la lectura, que el jerárquico era, bueno, el que tenía como distintos niveles de datos y el de red era el que lo relacionaba. Y del relacional fue del que ya no entendí, porque supuestamente el de red es el que busca como una conexión entre los datos a nivel jerárquico, y el relacional fue el que ya no entendí la diferencia entre el de red y el relacional. Ok, sí, tienes razón. De hecho, te vamos a comentar un poco de ello. Hay que estar haciendo su lectura, muchachos, es importante, ¿eh? Sí. Bien. Vamos a ver entonces el primero, que son los modelos de datos de bajo nivel o físicos. Bien. En este caso, también como la lectura lo maneja, vamos a reforzar esa parte de la lectura. Proporcionan conceptos de detalles de cómo se almacenan los datos en el computador, al representar información como los formatos y ordenamiento de registros y los caminos de acceso. Este tipo de modelos, muchachos, cuando hablamos de un modelo de bajo nivel o un modelo físico, es un modelo que inicialmente nosotros, colegas, vamos a ocupar siempre. Porque bueno, finalmente cuando estemos documentando nosotros, cuando estemos generando los manuales de operación de la base de datos, sí tenemos que ser específicos y decir, ¿sabes qué? La información que estoy concentrando, la información que estoy guardando, se va a almacenar en tal o en cual espacio. ¿Sale? Bien, ¿dudas con respecto a esto? Eso se puede ejemplificar con por ejemplo, cuando se trabaja en las bases de datos en un SQL, nada más puede ver la información el proveedor, pero no tiene la vista, como hace ratito lo había dicho, que tenía que ser amigable para el usuario. Ese ya puede ser más avanzado como un Power BI. Así es. En este caso, este tipo de modelo, colegas, como bien lo dice su compañera, es un modelo que todos inicialmente tenemos que manejar, todos, porque este modelo está dirigido a los especialistas en computación, que somos nosotros, colegas, no a los usuarios finales y corrientes. Perdona el término, pero realmente es así, ¿no? Los usuarios comunes y corrientes que ellos solamente van a utilizar nuestra base de datos. Entonces, el modelo de bajo nivel o físico es su característica. Es un modelo donde incluso nos dice, este registro hace esto, este registro hace esto, esta tabla almacena esto. Es decir, el esqueleto de la base de datos se llama precisamente un modelo de bajo nivel o modelo físico. Vuelvo a repetir, solamente está dirigido
para nosotros, colegas, para los especialistas en computación, los especialistas que vamos a ocupar y no para los usuarios comunes y corrientes. ¿Sí queda claro? Bien. Vamos a ver entonces cuáles son los lenguajes precisamente de las bases de datos. Vamos a ver cómo se comunican las bases de datos. Ya vimos y vamos a ver la siguiente sesión a más profundidad esas tres clasificaciones que tienen precisamente las bases de datos enfocadas a datos. Ahorita recuerda que estamos haciendo una remembranza general de lo que es la materia y cómo la vamos a atacar. Bien. Los usuarios acceden a una base de datos por medio de proposiciones de alguna forma en un lenguaje de base de datos, ¿sí? Es decir, existen lenguajes para los expertos, existen lenguajes para los usuarios, existen lenguajes para los administradores. Cada uno de nosotros, según el rol que juguemos en la base de datos, tendremos nuestro propio lenguaje, ¿sí? Los programas de aplicación pueden usar un lenguaje de alto nivel, orientado hacia el procedimiento como Pascal o lenguaje C, o otro tipo de lenguajes. A este tipo, en este caso Python, por ejemplo, que es lo que tú manejas, ¿sí? Tales lenguajes reciben el nombre de lenguajes anfitriones, ¿sí? Cuando tú escuchas el término de lenguaje anfitrión en bases de datos, en bibliografías o incluso en referencias que existan, o cuando yo mismo te lo diga, o tú mismo cuando des una ponencia, tú mismo cuando expliques tu proyecto, tendrás que decir el lenguaje anfitrión que ocupé para la administración, la generación y para poder hacer precisamente un bajo nivel de mi base de datos, el lenguaje que ocupé fue Python. El lenguaje que ocupé fue Pascal, fue COBOL, fue C, fue Dev, fue Visual Basic. Aquellos elementos que te permitan generar, programar la base de datos serán los lenguajes anfitriones. ¿Queda claro? Sí. Ok. Cada anfitrión suele incluir un sublenguaje de datos, DSL. Ahora ya ves por qué cuando estamos trabajando en redes, cuando estamos trabajando en esa parte, en el módem, por ejemplo, en el módem de tu casa, de mi casa, en el módem de Wi-Fi, aparece un dato que dice DSL. DSL. Es precisamente el lenguaje del anfitrión, ¿sí? Las DSLs son las conectividades que se dan precisamente entre los lenguajes de anfitrión y se relacionan con los objetos y operaciones específicas de la base de datos. O sea, finalmente las bases de datos en las comunicaciones, en la informática, en la computación, que son elementos diferentes. Cuando yo hablo de comunicaciones, cuando yo hablo de computación, cuando yo hablo de electrónica, cada uno de ellos tiene su propia base de datos, ¿sí? Y el DCL será entonces el lenguaje que permita especificar las relaciones que existen entre los objetos a manipular y las operaciones específicas de la propia base de datos. Cada sublenguaje de datos es en general una combinación de dos lenguajes, es decir, un lenguaje de datos de definición, que es un DDL, ¿sí? Y un lenguaje de manipulación de datos. Aguas, y ahora ya te estás fijando cómo incluso por ahí cuando tú cargas, por ejemplo, un software en tu computadora, te dice es que falta el DDL o falta el DML. El DDL es el lenguaje de definición de datos. Cuando yo estoy cargando, por ejemplo, el Windows en mi máquina, lo que estoy haciendo realmente es cargar DDLs, es decir, pequeñas rutinas, pequeños softwares que de alguna manera sirven para manipular cada una de las partes de la computadora, ¿no? Existe su DDL, que es también llamado drive, por ejemplo, para la tarjeta de video, el DDL para la tarjeta de audio, el DDL para el microprocesador, el DDL para el coprocesador matemático, que es un lenguaje de definición de datos. Es decir, tú sabes que en la computadora existen tres tipos de memorias. ¿Cuáles son? Alguien ayúdeme a recordar. ¿Cuáles son las memorias que existen en una computadora? Ramiro, ¿cuáles son las tres memorias que existen en la computadora? La RAM, la ROM Ajá. y... Espérame. Y ya, creo. La caché. La caché, sí. La caché. Bien. ¿Cuál de ellas te imaginas, Francisco Nils? ¿Cuál de ellas te imaginas que podría ser
ve mi GBD, mi gestionador de base de datos. ¿Cuál podría ser, Francisco? ¿La RAM? La ROM. ¿Por qué? Sí, sí es la ROM, pero ¿por qué? A la ROM también, ¿cómo se le llama, Francisco? A la ROM también se le llama BIOS, porque ahí precisamente se encuentra la base de datos que va a permitir la manipulación de los DDLs. La manipulación de datos se llama DML, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el DDL? Proporciona las facilidades para definir los objetos de la base de datos. Eso es lo que hace un DDL. Ya tomaron nota de ello. Y el DML proporciona las características necesarias para especificar el procedimiento que se va a ejecutar sobre los objetos de la base de datos. Es decir, uno va a ser precisamente el que te va a permitir interactuar y otro el que te va a permitir manejar los datos. ¿Queda clara la idea? ¿Queda clara la diferencia entre un DDL y un DML? ¿Sí o no? ¿Sí? Luz Hatsiri, ¿estás por ahí? Sí, profesor, sí, estaba tomando notas y yo creo que sí quedó claro. ¿Cuál es la diferencia entre un DDL y un DML? Uno para qué sirve y otro para qué sirve. Sí, Luz, ¿cuál es el que sirve para cada cosa? Bueno, el DML de hecho está en pantalla, que dice proporciona las características necesarias para especificar el procedimiento que se va a ejecutar sobre los objetos de la base de datos. Ajá. Y el otro, bueno, proporciona los datos, bueno, no, los objetos de las bases de datos. Ok. Jesús Villada, ¿andas por ahí, Jesús? Sí, prof, en pocas palabras, el DML sería como manipular, así lo entendí, que nos permite eso. ¿Me podrías poner un ejemplo de un DDL y un DML? Manipular. No. A ver, no viene a mi mente nada. Voy al banco, al cajero automático. Ajá. ¿Sí? Cuando yo meto mi tarjeta y pongo mis credenciales, pongo mi NIP, Sí. ¿estoy haciendo un DDL o un DML? Pues primero está la interacción, pues sería el DDL. No, es un DML. Cuando yo pongo el NIP, es un DDML. Cuando entonces jalan la tarjeta y leen el chip y yo pongo, por ejemplo, $30,000 pesos al microprocesador de ese cajero, separa el dinero y mándalo por allá. Es decir, el DML es el más humano y el DDL es lo que va a hacer el objeto. ¿Me expliqué? Sí, ya me expliqué, ahora sí. Al principio no se escuchó, prof. Sí. Cuando yo estoy con el DML, deme un segundito, por favor. Ok. Cuando yo estoy haciendo un DML, es la manipulación del objeto. Y el DDL es cuando el objeto realiza una acción. Por eso les comentaba, yo meto la credencial y pero meto mis credenciales, meto mi tarjeta, o más bien meto mi tarjeta, meto las credenciales, y en ese momento empiezo yo entonces a manipular la base de datos y le pongo retirar 1,000 pesos. En ese momento se activa el DDL y el DDL le dice al microprocesador, ¿sabes qué?
por favor, activa los motores, cuéntame 1,000 pesos y sácalos por la hendidura. ¿Me expliqué? Sí. ¿Sí? ¿Sí, sí para todos? ¿Sí, Eduardo? Profe, la verdad yo no le Sí, entendí a su profesor. ejemplo. ¿A qué no lo entendiste, Carlos? O sea, no entiendo por qué el procesar como la información para que salgan esos 1,000 pesos sea definir un objeto dentro de una base de datos. Ah, O sea, ajá, el DDL. el DDL. ¿Por qué? Porque el objeto, que en este caso el objeto vamos a pensar que fuesen los motores. Los motores están para recibir la información de moverse o no moverse. Si, ¿cuáles serían las consultas que hago? Ok, yo quiero 1,000 pesos. La primera consulta que tendría que hacer la propia base de datos sería, ¿tiene la cantidad de dinero para poderlo sacar? ¿Está disponible esa cantidad? No, pues sí está disponible. Como sí está disponible, entonces se activa el DDL, que recuerda que el DDL es precisamente el lenguaje que permite que el objeto realice lo que está destinado a hacer. Entonces, como se hace la consulta y la consulta salió positiva, entonces en ese momento se jala o se activa ese motor para que cuente el dinero y lo envíe por la hendidura. Esa es la razón, Carlos. ¿Me expliqué, Carlos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Continuamos entonces. Ya estamos preparando el cierre, ¿eh? ¿Sí? Ahora, ¿qué características deseables necesitamos en un sistema de gestión de bases de datos? Esto es muy importante. Digo, ya estamos casi a punto de terminar y darle paso a partir del día de mañana a empezar a ver los diferentes modelos y quizás ya en una sesión subsecuente iniciar con las primeras clases de código, ¿eh? Bien, la primera es el control de la redundancia. Es decir, en los sistemas convencionales, en los sistemas que usamos, que no son de bases de datos, cada aplicación mantiene sus propios archivos, ¿sale? Cuando no estamos haciendo una base de datos, no estamos compartiendo una serie de instrucciones, entonces cada archivo tiene o cada objeto tiene su propio archivo, ¿sí? ¿Qué implica esto? Que se duplican los trabajos, que se desperdicia espacio de almacenamiento y que los datos se pueden tornar inconsistentes. ¿Sí me explico? Si cada uno de manera individual tuviésemos nuestro propio archivo, nuestro propio espacio, si ahorita les pidiera a cada uno, a ver, me comparten por favor su drive, ¿no? Pásenme su drive. Pues sería mucho relajo el hecho de estar jalando yo sus trabajos de cada uno de los drives. Sin embargo, si hacemos un drive en común, bueno, pues implica que no duplicamos el trabajo, simplemente yo de un solo jalón jalo todo, ¿sí? No desperdiciamos, en este caso, espacio en web y los datos se pueden tornar inconsistentes. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo no puedo entrar a tu drive o la contraseña que tú me diste llevaba una mayúscula, yo no se la puse, etcétera, ¿no? Bien. En los sistemas de bases de datos, las vistas de los diferentes grupos de usuarios se integran durante el diseño. Cuando yo estoy diseñando, debo de determinar y decir, ok, según el rol que tiene Juan, pues le voy a dar esta forma. Según el rol que tiene Pedro, le voy a dar esta forma. Y para conservar la consistencia, debe crearse un diseño que almacena cada dato lógico en un solo lugar de la base de datos. Si estamos hablando, por ejemplo, de un lenguaje de programación, en este caso Python, que es el que conoces, bueno, pues yo lo podría solucionar con un array, ¿no? ¿Sí? Con un array tridimensional quizás o bidimensional, donde yo establezca precisamente cada uno de los elementos y estos elementos, pues bueno, los pueda consultar mediante, si fuese el caso de un Python, pues mediante un for, ¿no? Y este for me permitiría hacer una búsqueda de cada uno de ellos, ¿sí? Bien, muy bien. Ok. Esto evita la inconsistencia, ahorra espacio de almacenamiento y en algunos casos puede convertir la redundancia en controlada. Es decir, puede evitar que yo esté perdiendo información. ¿Sí? Bien. Profesor, discúlpeme, se me fue tantito la sesión. No alcancé a ver qué evita la inconsistencia ni ahorra el espacio. Sí. El poder crearse un diseño que almacene cada dato lógico en un solo lugar. Eso va a evitar la inconsistencia. Gracias, profesor. Sí. Muy bien. Voy a dejar de compartir.
Ok, ahora sí, ya que tenemos un panorama general de lo que es una base de datos, ¿qué piensan? ¿Qué es lo que piensan, Montserrat? ¿Qué piensas ahora de las bases de datos? ¿Yo, profe? Sí, sí, Montserrat Morales. Ah, ok. Pues que las podemos encontrar en cualquier lugar y nos pueden ayudar a tener también una organización y pues, o sea, sí, bueno, yo no sabía lo que había detrás de todo esto, ¿no? Del almacenamiento y etcétera. Y pues se me hace muy interesante. Fonseca, Se ¿andas por pueden ahí, ocupar. Jesús? ¿Sí andas por ahí, Jesús Fonseca? Sí, profe, ¿me escucha? Oye, Jesús, ahora ya le empiezas a ver un poco más de visión a tu carrera. ¿Te das cuenta cómo la carrera que estás llevando, colega, ahora es como que somos más metichones? Sí, profe. Ya te fijas, es como la importancia de esta materia, porque resulta que esta materia te va a permitir, o nos va a permitir, colegas, intervenir en diferentes formas, ¿no? Teníamos mala, a lo mejor el concepto, yo también lo tuve en algún momento, espero que lo logremos, se lo hayan logrado cambiar estos días, que la base de datos solamente era una computadora y ya, ¿no? Ahora nos estamos dando cuenta que no solamente en una computadora, sino con un microprocesador, que esa base de datos te permite incluso manipular cosas, mover motores, eh, autómatas, servos. De hecho, cuando trabajamos en inteligencia artificial y empezamos a mover, por ejemplo, neuronas, entrenamos una neurona para que haga algo, pues definitivamente necesitamos una base de datos. Jonathan Hernández, andas por ahí, Jonathan. Sí, profe. Oye, Jonathan, ¿tú crees que en tu trabajo, que ayer nos los platicabas y que realmente por un momento me angustié ante lo que estaban viviendo ustedes, ¿tú crees, Jonathan, que esta base de datos robusta, fortalecida, hubieran podido ayudar más a la gente, Jonathan? Pues yo considero que, bueno, más bien sí, la verdad que sí ha podido ayudar más. ¿Crees ahorita que si empezásemos a digitalizar y quisiéramos una base de datos con un sistema de gestión de base de datos amigable, que tú como usuario final, como parte de un equipo, de una aseguradora, solamente te bastase con consultar, hacer una consulta, ya ni siquiera subir documentos, ¿no? Ya nada más consultar los documentos que se encuentran arriba? ¿Crees que sería más fácil, Jonathan? Consultar nada más los datos en sí, o sea, que ya estén subidos, sí, ya que no tendría que, un ejemplo, no tendría que estar buscando así tal cual en físico, ya que como ya están almacenados, sería más rápido poder incluso ayudar a los clientes. Oye, y si en lugar de que lo firmaran en físico, pudieran firmar con su e-firma, ¿sería más rápido? Pues sí, también. Sí, no, desgraciadamente hay veces que nos piden que firmemos en físico, ¿no? ¿De en qué aseguradora trabajas? ¿Cómo se llama? Eh, es la Latino Seguros. Ah, no, no, yo comentarios. ¿Todo bien? Profe, se cortó, no le escuché. Les comentaba, les comentaba que si todo estaba bien, si había alguna duda, algún comentario. ¿Todo bien? Sí, pero por mi parte sí. Sí, bien. Tenemos clase el día de mañana, ¿verdad? Sí. Sí, profe. ¿Nos vemos? ¿Mañana a qué hora es el horario? De 8:30 a 10. Ok. Mañana vamos a empezar un poquito ya a trabajar con algo de tablas. Les voy a pedir que inicialmente para que empecemos a trabajar con algo por ahí ya interactivo, tengan cargado su Office en su máquina para que podamos trabajar con algo interactivo o algo, algunos elementos de Access para poder generar algo por ahí pequeñito, aunque después lo vamos a descartar, pero bueno, lo interesante es que tiene SQL
y que nos permite como una parte introductoria, ¿no? ¿Les parece bien? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Si no hay dudas, si no hay comentarios, nos veríamos el día de mañana. ¿Vale? Sí, profe, gracias. Excelente tarde, muchachos. Coman rico para que les dé tiempo de comer algo. Y gracias. Buen día. Gracias, profesor. Buena tarde. Gracias, Gracias, profe. profe.